fidelidad de Dios es eterna, es grande, la fidelidad de Dios es única. Y Dios es fiel, hermanos, amén. Dios es fiel. En medio de cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios sigue siendo fiel. ¿Sabe? Hay algo que es interesante en esta serie de sermones que hemos tenido y que vamos a tener en un tiempecito más, sobre qué nos enseñan a nosotros estos grandes héroes de la palabra del Señor. ¿Qué nos enseñan esos grandes hombres y mujeres? Vamos a hablar de algunas mujeres también. ¿Qué nos enseñan estos gigantes a nosotros? La verdad, ¿sabe? Podemos ver en cada uno de ellos algunas características interesantes, importantes, pero también podemos ver en ellos, diría yo, la debilidad humana. La debilidad humana. Porque cada uno de ellos era tan humano como nosotros. Personajes que fueron llamados por el Señor y que el Señor los usó de una manera fundamental, trascendente. Pero que también ellos, hermanos, como cada uno de nosotros, a veces tuvo dudas, problemas. Y en cada uno de ellos también muchas veces se resistió al llamado del Señor. ¿Sabe qué eso es interesante? Ahora nosotros nos vemos como los grandes héroes de la fe, los grandes hombres, los grandes gigantes, pero que en su momento ellos también pasaron circunstancias difíciles, como usted y como yo. Dudas. Muchas dudas, cuestionamientos en el mismo llamamiento que Dios les hizo, cuestionamientos en relación al mismo mensaje que Dios les había dado. Señor, ¿por qué? Tenemos a Isaías, mencionaba yo a Isaías la semana pasada, en relación a que Isaías de pronto dice al Señor, Señor, ya no quiero. Jeremías, profeta del Señor, pero que también tuvo un momento en el cual él cuestionó el mensaje que estaba dando. Y cuestiona a Dios. Digo cuestiona a Dios en el buen sentido. Pero le hace preguntas al Señor. Tenemos a Job, un siervo de Dios que sufrió lo que sufrió, pero que también cuestionó al Señor. Y así cada uno, hermanos. Y usted y yo, déjeme decirle, no vamos a hacer la excepción. Yo sé que en algún momento de la vida, usted de pronto le ha preguntado al Señor y le ha dicho ¿por qué sí? ¿O no es cierto? A veces, y yo mismo lo he predicado y hemos sido enseñados, que a Dios no se le pregunta por qué, sino que se le pregunta para qué. Y es cierto, pero la verdad, hermano, yo voy a decirle algo y le voy a confesar, perdone. Yo sí le he preguntado al Señor, ¿por qué? Y en la gran mayoría de veces no he tenido una respuesta que yo quisiera escuchar. A veces no le encontramos lógica. Pero la verdad, hermanos, es que nos debe mover la confianza y la esperanza
de un Dios de promesas, un Dios que nos ha dado promesas, y dice la Biblia, promesas grandísimas a cada uno de nosotros. Y confiamos en el Señor, y esperamos en el Señor, y anhelamos a Dios, anhelamos al Señor, constantemente lo anhelamos. Y necesitamos de nuestro Dios constantemente. Hoy yo quiero hablarles de un profeta que su vida, de verdad, hermanos, miren, uno se pregunta, ¿por qué el Señor le permite a sus siervos a veces pasar este tipo de situaciones? Es el profeta Amós. Amós es uno de los profetas del Antiguo Testamento, obviamente, llamado dentro de un grupo de profetas como los profetas menores. Y no son profetas menores, voy a hacer esta aclaración, no son profetas menores porque tengan menor calidad que los otros profetas del nivel de Jeremías o Isaías. Se les llama profetas menores por la cantidad de su escrito, por su libro, que era pequeño. Fueron libros pequeños que estos hombres escribieron. Por eso se les llama profetas menores. Y Amós es uno de los profetas menores. Tiene 9 capítulos. Y en esos 9 capítulos, Amós tiene un trabajo realmente difícil. Un trabajo fuerte que el Señor le dio. Y que Amós, de verdad, hermanos, no está muy convencido de querer hacerlo, pero sin embargo, lo hace. Lo hace porque él sabe que sobre todas las cosas, lo más importante, y vamos a ver eso en un momentito, lo más importante es la obediencia al Dios que lo llamó. Y quiero entrar con este pasaje de Amós capítulo 3, verso 1, para que veamos cuál es el trabajo que Amós tiene, que no es fácil, no va a ser fácil lo que Amós tiene que hacer y lo que tiene que decir. Oiga lo que dice Amós 3:1. Escuchen, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo imagínese usted el trabajito que tenía Amós en ese momento. El pueblo escogido por Dios va a recibir en este momento una profecía que no va a ser del agrado de ellos, al nivel de Jeremías. Al nivel de Jeremías. Una profecía que obviamente nadie quería escuchar. Y saben, Amós, la traducción de Amós del hebreo es interesante, el nombre Amós. Porque la traducción del hebreo significa el que lleva la carga. Fíjense. Esa es la traducción del nombre de Amós del hebreo. El que lleva la carga. Imagínese usted el nivel de este profeta. El nivel de este hombre de Dios. De este hombre que el Señor está llamando. Ahora, el Señor está llamando a Amós, y lo que Amós tiene es una gran responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Amós va a hablar en relación a la administración de la justicia, a las medidas justas, a un buen comercio, la obligación y el privilegio de adorar solamente a Dios. Y de eso se va a encargar Amós en todo su libro. De eso se va a encargar Amós en todo su libro. Amós
un juicio en contra de las naciones vecinas. Fíjense cómo empezamos. Amós comienza dándole juicio a las naciones vecinas de Israel. Porque han hecho lo malo, porque invaden Israel, porque están tratando mal a Israel, o porque algo han hecho en contra del pueblo de Dios. Entonces Amós comienza dando la sentencia a cada uno de los pueblos que están alrededor de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y es interesante, porque hasta ahí el pueblo de Israel está contento, está feliz, dice: qué bueno, Señor, qué bueno que vas a derrotar a los enemigos. Qué bueno, Señor, porque vas a destruir a nuestros enemigos. Qué bueno, porque ya no los vamos a ver aquí cerca. Ahora, había un problema. El problema es que Israel, como el pueblo de Dios, lo que había hecho era imitar a los pueblos alrededor de ellos, pero solo en sus costumbres paganas, malas y perversas. Se habían contagiado. Se habían olvidado del verdadero culto a Dios. ¿Sabes? Es interesante porque en ese tiempo están los profetas Jeremías, está Isaías más o menos, y este Isaías, ya tenemos confianza, con él. Isaías recibe la profecía de Dios y le dice al pueblo: miren, dice el Señor, por favor, ya no me traigan sacrificios, ya no vengan al templo con estos sacrificios, me traen lo peor, me traen lo que les sobra, me traen el ganado que está mal, el manchado, el cojo, el tuerto, lo que ustedes no quieren, me lo traen. No lo quiero. El olor, dice el Señor, de sus sacrificios me da náusea. Imagínense hasta dónde llega. Jeremías, más o menos, nos habla de la misma situación, pero Jeremías se da cuenta que el pueblo ha tomado el templo como el fetiche. Y ellos, cuando comienzan a escuchar el juicio de Dios, dicen: no, Jeremías, lo que tú dices no es cierto, no es verdad, es mentira, porque tenemos el templo. Y mientras esté el templo, no pasa nada, no hay problema. Ahí estamos bien, estamos seguros. Jeremías, eres un mentiroso. El templo se convirtió en un fetiche para los judíos. Y por eso Jeremías trae una profecía en contra del templo y dice: lo primero que van a destruir cuando entren los babilonios va a ser el templo. Lo primero que va a caer es el templo, para que se den cuenta que en ese templo ya no está Dios. Imagínense. Imagínense ustedes escuchar las palabras de Jeremías a un pueblo que está acostumbrado a que ahí, en ese templo, en el lugar santísimo, estaba la misma presencia de Dios. Los teólogos dicen que el lugar santísimo era la silla de Dios en la tierra, porque ahí estaba la presencia real de Dios. Por eso nadie podía entrar al lugar santísimo, más que un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote solo entraba mediante una limpieza, hermanos, de sábado. Un buen baño y bien limpios. Las ropas nítidas, sin arruga y sin mancha, porque iban a entrar a la presencia de Dios. Imagínese usted la presencia misma de Dios ahí. Y de pronto viene Jeremías y dice: señores, eso se acabó, Dios ya no está ahí. Cuando Babilonia entra y conquista Jerusalén, se lleva todo, se lleva hasta los utensilios sagrados del templo, se los llevan. Amós
Le está dando un chance al pueblo de Israel. Le está dando un chance. Porque el mensaje de Amós realmente sí es: el Señor va a traer contra ustedes juicio. El Señor va a traer contra ustedes juicio. ¿Por qué? Porque se han apartado del Señor, dice Amós. Porque se apartaron. Porque ustedes han perdido la fidelidad, dice Amós. Han perdido, realmente, han perdido todo. Todo. ¿Sabe qué es interesante? Que el rey en ese momento le dice a Amós: Amós, estás loco. Estás loco. Eso no va a pasar. Y sabe hermano, es interesante porque el llamamiento de Amós es un llamamiento a traer un anuncio al pueblo de Israel. Sí, es cierto, juicio. Pero también viene un anuncio que les va a hacer ver a los israelitas que Dios les da una oportunidad todavía, que todavía pueden detener el juicio. Y hermanos, ¿sabe? Es un llamamiento que tanto usted como yo tenemos. Es un llamamiento que usted y yo tenemos. Tenemos ese llamamiento de llevar, sí, una palabra a la gente, pero también una palabra en la cual nosotros podemos darle a las personas hoy por hoy, no solo una advertencia, sino que también la oportunidad que Dios todavía está abriendo para el mundo hoy. Hoy tenemos oportunidad. Usted y yo tenemos oportunidades. Y hemos sido llamados, usted y yo somos llamados. Somos llamados a hablar del Señor, somos llamados a hablar de Dios, somos llamados a hablar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y el primer llamamiento muchas veces es para que usted y yo lleguemos delante de Dios y le respondamos en obediencia y disposición a su servicio. Obediencia y disposición para servir a Dios, para que usted y yo de verdad, hermanos, hagamos lo que nos corresponde. ¿Saben? Hay una historia, el predicador Charles Spurgeon, él cuenta en su relato, en su autobiografía, él habla y cuenta que en una oportunidad la reina de Inglaterra lo llamó a él para que fuera uno de sus ministros. Y Charles Spurgeon dice que le mandó una respuesta y le dijo: no, perdone, pero no puedo bajar mi nivel para ser un ministro. Y la reina le respondió: ¿estás loco, Spurgeon? Porque vas a ser un ministro de mi gobierno, no un pastor. Y Charles Spurgeon le dice: usted tiene razón, voy a ser un ministro de su gobierno que va a ser temporal, porque su gobierno es temporal. Pero yo tengo un llamamiento de otro rey, y el llamamiento de ese rey es eterno. Y su gobierno es eterno. Entonces no puedo bajar mi nivel a ser un ministro temporal para ser un ministro de la eternidad en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermano, usted es un ministro del Señor. Usted fue llamado
y obrar y trabajar y hacer la voluntad de Dios. Y déjeme decirle esto, no significa que en el camino usted no va a tener situaciones en las cuales va a llegar delante de Dios y de repente le va a salir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Le ha dicho alguna vez eso al Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? En el camino vamos a encontrar circunstancias que van a ser quizás difíciles en su momento. Pero el llamamiento sigue, el llamamiento está. Y el llamamiento nos dice a nosotros que usted y yo vamos a contar con el respaldo de aquel que nos llamó. El respaldo del Señor. Y todos tenemos llamamiento. En algún momento de la vida, en todo lo que nosotros hacemos, inclusive muchas veces hay cuestionamientos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes y contraemos matrimonio, la ilusión que vienen los hijos y viene un bebé, qué lindo el bebé, pero los 3 meses, Señor, las cosas cambian, ¿verdad? Es diferente. O muchas veces, no digo todos, pero muchas veces recién casados, ya después de los 6 meses, 1 año, Señor. Se ríen, hermano. Pero es cierto, es cierto. Pero el llamamiento está. Usted va a ser papá, va a ser mamá el resto de su vida. El resto de su vida. Usted es papá y usted es mamá. Y los hijos van a estar, los hijos no se van a ir, los hijos van a quedar. Y cada vez con situaciones diferentes. Y usted tendrá que tener la sabiduría necesaria para enfrentar esas situaciones en su vida y en la vida de sus hijos. No de interferencia, pero sí de un consejo. Y además del consejo, también usted debe ser modelo para sus hijos. Modelo. Y cuando nosotros somos modelos, hermanos, no podemos hacer y no podemos ir donde no queremos que nuestros hijos vayan y tampoco hacer lo que no queremos que nuestros hijos hagan. Porque nosotros somos los modelos. Somos los modelos. Yo conozco a un padre de familia que toda su vida fue borracho. Sus hijos crecieron y fueron borrachos. Y él trató de que sus hijos no lo fueran y lo regañaban y los golpeaban. Pero él era el modelo. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Hermanos, nosotros tenemos que modelar ese llamamiento y tenemos que modelar nuestra vida en Cristo. Tenemos que modelar nuestra vida en el Señor. Tenemos que ser modelos para nuestros hijos. A mí siempre me ha llamado la atención cuando la palabra dice: si el justo con dificultad se salva. Siempre me ha llamado ese. Y sabe que es una pregunta que yo llevo para él. Ya en mi cuadernito ya la anoté. Ojalá que me lo metan en la caja porque sí pienso abrirlo allá, hermanos, y decirle al Señor: Señor, mira, como decía mi hermana Susi, yo lo primero que voy a hacer es voy a ir a correr a Pablo para que me explique todo lo que habló en contra de las mujeres.
Pero de verdad, hermanos, imagínese usted lo que dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva. O sea, a mí me llama mucho la atención este pasaje. Pero, hermano, lo que usted y yo necesitamos es el modelo. Y lo que Amós nos enseña a nosotros es que Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos pone en el lugar correcto. Fíjese que Amós era un campesino, era un hombre del campo. Era un hombre sencillo, si puedo usar la frase común y corriente. Pero de ahí lo llamó el Señor, del campo. De ahí lo llamó Dios y lo utilizó para cumplir sus propósitos. Sus propósitos. Y Amós sabía que lo que a él le urgía hacer era la obediencia a pesar de. Porque aún el sacerdote del templo persiguió a Amós y lo convidó y lo dijo: Amós, vete de aquí, vete a profetizar a otro lado, aquí no te queremos. Profetiza en otro lado, aquí no traigas esa profecía, porque tu profecía es mentira. Pero él sabía dónde lo había puesto Dios. Él sabía lo que el Señor quería hacer con él. Hermanos, usted y yo estamos en el lugar correcto, donde Dios nos puso. Ahí nos puso Dios. Y ahí donde Dios nos puso, es donde Dios quiere que seamos luz y sal. Ahí donde Dios nos puso. Su pueblo, su primera instancia, su familia. Ahí está. Su primera instancia, su esposa, su esposo, sus hijos. Su primera instancia. Ahí es donde nosotros debemos de llevar ese mensaje. Ahí es donde nosotros debemos de proclamar. Ahí es donde a veces nosotros preferimos ir a otros lados para que ahí no digan nada porque nos conocen. Pero la primera instancia que usted y yo tenemos es la familia, es el hogar. Ahí estamos. Nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos, padres, sobrinos. La familia es nuestra primera instancia. Después podemos lamentarnos. Cuando nos damos cuenta que no hicimos la tarea que teníamos que hacer donde Dios nos puso, hermanos, después viene el lamento. Así que usted está en el lugar donde Dios quiso que usted estuviera. Ahí está. Dios lo puso ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser obedientes. Y hablar y modelar la verdad del Señor. Hablar y modelar. Amós capítulo 1, verso del 1 al 3 dice: estas son las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era el rey de Israel. Él dijo: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén, los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no anularé mi castigo. Imagínense. No anularé mi castigo. Y ese era el mensaje. Era el mensaje para un pueblo que había pecado.
ese era el mensaje. Ahora, mire hermano, Amós nos está dando una ilustración acá y no puedo leer, me encantaría leer todo Amós para que entendamos correctamente pero a cada una de las naciones que están alrededor, las 7 naciones que están alrededor, les da el mismo mensaje que acabo de leer. Obviamente con características diferentes, pero es el mismo mensaje. ¿Cuál era la razón de esto? Lo que dije al principio. Estaban oprimiendo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así que Dios lo que va a hacer aquí es proteger a su pueblo antes de permitir el desastre completo a Israel. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice esto a nosotros? Mire, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es esta, hermano. Usted es pueblo de Dios. Amén. Usted es pueblo de Dios, hermano. Y alrededor de usted puede tener mucha gente, mucho pueblo, que quizás por alguna razón que usted no sabe, que usted desconoce, le tienen envidia, celos. Y quizás haya alguien que quiera hacerle daño. Y hermanos, eso nos pasa a todos. A veces tenemos enemigos que ni nosotros sabemos, que ni nosotros conocemos. A veces somos traicionados. Y muchas veces por nuestros amigos o amigas. La traición duele, hermanos, es dura, es difícil. Pero nos pasa. A veces hay gente que solamente porque le caemos mal o por algo comienza a hablar mal de usted. ¿Le ha pasado eso? De repente usted oye un murmullo y ¿qué? Como dicen los muchachos, ¿y qué onda? ¿Y aquí qué rollo? Lo meten en cada rollo y usted ni sabe, pero ya está metido. Y eso pasa. Pero déjeme decirle algo. El Señor ha levantado una muralla alrededor de usted. Amén. El Señor tiene una muralla alrededor de su vida, alrededor de su familia. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice el salmista? No temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hermanos, el Señor no nos deja. Amós está mostrándonos primero, cuando Él está sentenciando a las naciones, está mostrándonos a nosotros. Dios va a traer juicio sobre nuestros enemigos. Y eso es una realidad. Porque el enemigo del pueblo de Dios es enemigo de Dios. ¿Qué le parece? El enemigo del pueblo de Dios es enemigo de Dios. Así que, hermanos queridos, usted y yo estamos seguros en las manos de Dios. Estamos confiados en las manos del Señor. Por eso es que, aunque el mensaje que trae Amós no es fácil, es difícil, aunque el mensaje que trae no es popular, porque muchas veces, hermanos, el mensaje nuestro no es popular. El evangelio no es popular, por lo menos el evangelio bíblico no es popular. Porque el evangelio bíblico que trata
trata de transformación de las vidas, de las personas, de las familias. De eso trata. No es popular. No es popular porque a la gente le gusta estar en su entorno, donde está, en los vicios, en la mentira, en el chisme, en el egoísmo. Ahí le gusta estar. No quiere cambiar, no quiere ser transformado, no quiere un evangelio de cambio, no le gusta, no lo acepta. ¿Por qué? Porque el evangelio es compromiso con el Señor para cambiar y hacer su voluntad. Entonces no lo aceptan. Y eso muchas veces a nosotros nos trae problemas, dificultades. Y es lo que está pasando aquí con Amós. ¿Sabe qué es lo más triste? Amós va a confrontar al pueblo de Israel. Ya dio el mensaje a las naciones vecinas, ya les dijo, ya hay juicio contra ellos, pero ahora va con Israel. Dice, señores, también para ustedes hay, así que no se acomoden. Y fíjense que es interesante porque les deja ir y les dice, escucha, en el capítulo 3, escucha lo que dice. Yo les he hecho pasar hambre, dice Dios, los privé de pan. Primera llamada de atención. Los privé de todo eso, pero no se volvieron. Fíjense que dice Amós, les retuve la lluvia en la ciudad. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. En algunos lugares fueron plagas y hubo sequía. Y con todo, ustedes no se volvieron a mí. No se volvieron a mí. Hay un versículo que es bien difícil y dice, les hice llegar hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Y con todo eso, ustedes no se volvieron a mí. No se volvieron a mí. Entonces, hermanos, fíjense que ese también es un llamado de atención para nosotros. Y el llamado de atención es para el pueblo de Dios. Porque muchas veces, hermanos, miren, muchas veces, hay circunstancias en la vida que nosotros estamos viviendo. A veces es consecuencia de nuestro pecado, a veces es consecuencia de malas decisiones, a veces es consecuencia de que Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo, no es por ahí, tranquilo, vamos de vuelta. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que oigamos, que escuchemos. A veces los tropiezos, hermanos, es un llamado de Dios. Es un llamado de atención. Aquella oración que Dios no contestó, la sanidad que no se da, el familiar que no sale del vicio, puede ser un llamado de atención a nuestra vida. Nuestra vida, hermanos, no de la de los demás. ¿Saben? Siempre me ha gustado el pasaje cuando el Señor dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Se humillare, se volviere, si buscare mi rostro. ¿A quién está hablando? Es el pueblo, hermano. Son nosotros, usted y a mí. No le está hablando a la gente de la calle.
ellos no lo van a buscar, ellos no se van a volver, ellos no son pueblo de Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Usted y yo somos los llamados. Usted y yo somos los llamados a hacer el cambio. Usted y yo somos los llamados a hacer la diferencia. Usted y yo, nadie más va a hacer la diferencia. Somos usted y yo. La familia va a hacer la diferencia. Porque a eso somos llamados. Así que a veces el Señor tiene que llamarnos a nosotros por medio de las circunstancias que estamos viviendo. Muchas veces también, hermano, hay que entender, por favor, eso quiero dejarlo claro, hay que entender que no todo es castigo de Dios, por favor. Y no toda enfermedad es un castigo de Dios. Por favor, eso tenemos que entenderlo también. Porque a veces pensamos, es que Dios me está castigando. No, Dios no lo está castigando. Dios permitió la enfermedad, porque es parte de la vida. Parte de la vida. Tarde o temprano nos va a llegar una enfermedad que no queremos, pero que la tenemos. Pero en medio de eso, en esas circunstancias aún, Dios está con nosotros. Y Dios nos está hablando. Y dice, al finalizar el libro de Amós, en el capítulo 9, versos 14 y 15, dice, restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos, beberán sus vinos, cultivarán huertos, comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo les di. ¿Sabe qué es lo lindo y lo interesante del profeta? Termina su libro con una nota de esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Tenemos oportunidad. Ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad. Yo no sé, pero estoy seguro que usted ha escuchado por todos los medios. Por todos los medios. Estamos en el tiempo final. Dios ya va a venir. Jesucristo ya va a aparecer. Yo no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que el Señor venga hoy. Como Pablo, usted sabe, ¿verdad? Pablo esperaba que el Señor viniera cuando él estaba vivo. Él en Tesalonicenses dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Él pensó que Jesús venía cuando él todavía estaba vivo. Me han pasado más de 2000 años, poquito de tiempo. Yo no sé si viene hoy el Señor, pero hasta que Él venga, nos está dando la oportunidad de ser fieles, de estar dispuestos y de proclamar su palabra. Fidelidad en disposición y proclamación de la palabra. Quizás no nos basten los más populares, pero a eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor. Hay tantas señales, yo entiendo eso, hay tantas señales que se han dado a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de cada época, de que el Señor viene. Y el Señor viene. Y yo creo lo que dice la palabra también. Cada día que pasa es un día que nos acercamos más a la venida del Señor. Y es que cada día que pasa
es un día que nos acercamos más a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, hermanos, mientras tanto, hay oportunidad. Tenemos oportunidad de vida, oportunidad de reconsiderar la dirección que llevamos, oportunidad de reconsiderar la forma o la manera como estamos nosotros anunciando las buenas nuevas de salvación, oportunidad de cómo estamos modelando el Evangelio, oportunidad, hermanos, para un mundo que se pierde, que se muere, que se destruye y que se destruye cada vez más. Tenemos oportunidad. Amos termina con esta nota de esperanza, y la nota de esperanza es: el Señor sigue siendo benevolente, sigue teniendo misericordia y sigue teniendo cuidado de ustedes. Como dijo Jesús, si Él cuida de las aves, también cuidará de ustedes. ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? Hermanos, así es nuestro Dios. En medio de todo, Dios cuida